El taller se titula La burbuja expandida. ¿Por qué? En principio lo que se pretende con una ficción radiofónica es que el oyente, o en este caso el espectador, que tampoco hay tan diferencia, no es tan distinto. Decía antes, preguntaba uno, tú creo que has sido incluso, porque estás en todas las salsas, muchacho. Preguntaba si la razón de no hacer audiodramas, no hacer radioteatros, era el precio. No, el audiodrama es barato. Un audiodrama se puede hacer con un buen texto, una sola voz, y a lo mejor hasta ni músicas. Se trata de que el oyente o el espectador se olvide de quién está aquí, entre en la historia que se le cuenta y la viva desde dentro. Se trata de generar, con la voz, con los sonidos, un espacio, una profundidad, un movimiento y una serie de acciones. Vamos, antes que nada, estos dos voluntarios... Dios mío, se está moviendo la plataforma. Esto puede ser mucho más divertido de lo que parecía en un principio. Estos dos voluntarios van a hacer una ficción sonora. Calibremos si esto es caro, barato, y si funciona o no funciona. Con ustedes... Sergio. Y Lucía. Cuando queráis. Un momentito. A ver, vamos a dar la primera noción tonta. Me pongo ahí porque... no porque sea... No, al revés, qué tontería estoy haciendo. Normalmente las indicaciones se dan con el brazo derecho, porque todos somos diestros, menos los que no lo somos, pero yo tengo el hombro roto, con lo cual darla con el brazo derecho no tendría mucho sentido. No es por ideología, aunque también, pero voy a hacerlo con el brazo izquierdo. Cuando la realizadora o el realizador entra en un estudio, lo primero que tiene que hacer es llamar la atención de los que están en el locutorio. Llamarla claramente, sin que dé lugar a ninguna duda. Cuando la realizadora o el realizador levanta la mano, quienes estén en el estudio, en el locutorio, hacen el siguiente ejercicio muy sencillo. Abren la boca y respiran. ¿Por qué? Porque ya sé que esto... ¿Perdón un momentito? Perdona. Sí. Un segundo nada más. Ya sé que esto que voy a decir suena raro, pero si los presentes tienen la costumbre de escuchar la radio últimamente, los últimos 30 años, más o menos, 20 años por lo menos, se habrán dado cuenta de que los locutores, las locutoras en España, con frecuencia hacen no, o se tiran a la piscina. ¿No? Uno viene respirado de casa y chasqueado de casa. Entonces, cuando la realización levanta la mano, inmediatamente las voces abren la boca y respiran. La realización debe ser humana, si no se queda sin actores con mucha frecuencia y muy deprisa. Con lo cual, esto que yo estoy haciendo jamás hay que hacerlo. Se levanta la mano justo cuando se va a dar paso a los actores. No puedo teneros horas y horas con la boca abierta y sin respirar. Una vez que la realización levante la mano, ese movimiento ya es inexorable. Has levantado la mano negra y te jodes. Bajas la mano y donde llegue. El movimiento debe ser siempre uniforme, porque si le haces este movimiento muy rápido, los locutores entran atropellados. No lo vamos a hacer. Algunas nociones esenciales sobre lo que es la interpretación. En este país, desde hace en los últimos tiempos, 30 años, 20 años, una cosa así, se tiene el convencimiento de que el actor o la actriz tienen que hablar de una manera natural. Y para el actor o la actriz eso quiere decir que no se le entienda, porque como en la vida real no les entienden, pues en el cine tampoco, qué tontería. Eso sucede solamente aquí. Si tenéis la veleidad de ir al teatro, de escuchar, o de ir al cine, o de escuchar la radio en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, al actor o la actriz, ¿ves? No se me ha entendido nada, de lo cual me congratulo muchísimo, porque llevo diciendo tonterías un rato, podría haber tardado un poquito más en avisarme. Al actor o la actriz que hace un papel de persona que habla mal, hace un papel de persona que habla mal, pero se le entiende perfectamente cada vez que quiere que se le entienda. De esto se trata. Primero, tenemos siempre que vocalizar de tal forma que aquello que está escrito se escuche, tal y como está escrito. Pero claro, la intención es importantísima. Tenéis aquí dos personajes y antes que nada tenéis que visualizar
esos personajes físicamente, dotarlos de una corporeidad. Hemos dicho que este congreso, como una de sus líneas principales, es la traslación de la imagen al sonido. Todo lo que se cuenta en la radio, en un audiodrama, viene de la imagen. Se trata de recrear esa imagen en la imaginación, lo cual lo hace mucho más poderosa, si se hace bien. Caro, no. Con 2 efectos, 3 voces, tienes hecho un audiodrama. Caro puede ser, claro, uno puede mejorar la finca hasta arruinarse, sí, pero no es necesario. Vocalización, pronunciar lo que se dice, hasta el punto de que si leéis bien una receta, es poesía. Vocalizáis, os creéis lo que estáis diciendo y tenéis que hacerlo de tal manera que nadie tenga la sensación de que leéis. Lo que contáis está sucediendo en ese momento. De hecho, si alguno de los aquí presentes alguna vez tiene la ocasión de trabajar como actor o actriz en la radio, que tenga claro que el oyente o el espectador no tiene este papel, no tiene el guión. Si tú te equivocas o tú te equivocas, jamás rectifiques. Rectificar es acabar con la historia. Ya no está pasando, estás leyendo. Tu personaje se equivoca, no tú. Tartamudeas, más. Te trabas, más. Exagéralo. Es tu personaje, no eres tú, ¿vale? Convicción, buena dicción y no parar, ¿vale? Pues cuando queráis. Un momentito, vamos a hacerlo bien. Cuando, Manu, me dices, cuando estemos. Primera indicación que hace la realización es al control. Control, micro. Música. Control. ¿Entra música? No entra música. Bien, acabo de hacer lo que nunca hay que hacer. Justamente es la mejor manera de aprender, con el error. Manu, vamos a hacerlo otra vez y que entre ahora. Sí, una acotación. Esa es una halagación. Dime, perdón. También, huele a sangre. No lo decimos nosotros. Ah, es que yo no tengo el guión. Perdón, Manu. Perdón, Manu, yo no tengo el guión, es cierto. Y además, este diálogo que empieza con ese sentido grito de huelo a sangre, si lo hiciera con este micrófono, todos nos caeríamos al suelo. En la radio no se grita jamás, no se susurra jamás. ¡Capitán! No gritas, parece que gritas. ¡Señor! No gritas, parece que gritas. ¡Hola, ¿cómo estás? No susurras, parece que susurras. Cada vez que veáis una indicación en el texto que dice, por ejemplo, sonriendo, claro que no te ven. En la radio porque no te ven, y en un escenario porque se trata de que no te vean, de que lo antes posible el juego, la magia se produzca. Te están viendo, eso es bonito. Anda, todo es mentira, te están viendo. Y de repente dejan de verte de verdad. Esa sonrisa no existe, están en tu texto. Pero cuando sonríes, tu voz registra esa sonrisa. Lo mismo los gestos del cuerpo. Si te ponen inclinándose, ¿ves cómo la voz cambia? Grita hacia arriba, ¡Capitán! Hacia abajo, ¡Capitán! Cambia por completo. ¿De acuerdo? Una última cosa que es muy, muy importante. El cuerpo es sabio y te va avisando de... El cuerpo es sabio más que la técnica, diga lo que diga Juan Carlos, la técnica es una mierda. El cuerpo es lo que es sabio. El cuerpo es sabio y te avisa siempre de todo. Cuando estés leyendo y tengas ganas de correr, es una señal inequívoca que te envía tu cuerpo a decir, ve más despacio. Inmediatamente que tengas ganas de correr, ve más despacio. En tu texto. Porque aquí ocurre como en la vida real. No solo porque estéticamente un diálogo picado es más ágil y más divertido, sino porque queremos que las cosas suenen de verdad. Y en la vida real, cuando tú estás hablando, yo estoy pensando lo que voy a decir. Yo me importa un huevo lo que tú digas, estoy esperando que termines para entrar yo. Entonces, vota de la misma manera. Termina uno, entra el otro. Una vez que tú entres en tu texto, tú en el tuyo, el tiempo es tuyo. Te jodes, le dices al otro. Ustedes, perdone, yo tengo... Sí, Dios mío. Dígame usted. Me lo subo para arriba. Luego me dirás que lo baje para abajo, luego que me lo ponga para en medio. ¿Ahora está bien? Yo suelo en los talleres ser mal hablado. ¿Por qué? Porque es eficaz, nada más.
No es lo mismo tontito que gilipollas. No suena igual y no surte los mismos efectos. Ahora bien, lo que es en una locución radiofónica, un insulto, un taco, suena mucho más fuerte que en la vida real. Por mucho que el cine norteamericano nos está acostumbrado a fuck off. No, pues esto en la vida real en España no sucede. Esto es una importación que todavía, por fortuna o por desgracia, no ha calado en el idioma. Cuando hay que hacer un exabrupto en la radio, yo lo preparo mucho para que cuando suene natural, no suene tan fuerte como suena en la radio. Pero una cosa es lo que yo digo, lo que pronuncio, y otra cosa es lo que pienso. Si tu personaje cree que este personaje es tonto, todo el rato estás pensando gilipollas. Según hablas, nunca lo dices, pero lo estás pensando todo el tiempo, ¿vale? Bueno, vamos, el vuelo a sangre lo voy a decir, Manu. No, dilo tú, porque si yo voy a hacer la realización, ¿cómo voy a decir también eso? Nada más con el micro aquí. Hay una cosa también que quiero decirles, que luego lo veremos cuando pasemos a la pizarra. En los dramáticos, los programas dramáticos, los movimientos se hacen físicamente sobre el micrófono. Luego veremos por qué, hay muchas razones, con lo cual yo no puedo alejarme del micrófono, lo tengo aquí, vosotros sí, ¿vale? Si se dice, viene desde un segundo plano, vienes desde un segundo plano. Vienes de un segundo plano hablando, porque si no estás hablando no se oye nada, ¿para qué coño vienes de un segundo plano? ¿Vale? Primer plano, luego veremos también qué es un primer plano, planos posteriores hasta agotar el espacio, ¿de acuerdo? No voy a gritar, no puedo hacerlo. Manu, huele a sangre. ¡Huelo a sangre! ¿Está el señor vampiro? No, señora, ha salido. ¿Qué quería? Venía a que me hiciera una incisión. ¿La quiere usted contusa? Contusa estará bien. ¿Sabe usted si hace daño? ¿La incisión? El vampiro. No, señora, es vampiro diplomado. No sabe usted cuánto celebro escuchar eso. Yo es que aquí, entre nosotros, tengo bastante hábito. Caramba, pues eso debe ser cosa de vicio. Bueno, de vicios poco. Lo mío llega a ser tan compulsivo que en mi casa no tengo tenedores. Anda, ¿y eso por qué? Vamos a parar un momentito. ¿Por qué no lo hacemos un poquito más picado? Vale. Déjame que haga tu papel un momento y luego hago el tuyo, ¿vale? Ponte ahí, por favor. ¿Tu nombre era? Sergio. Sergio, realízanos. Haznos personas. Hazla mujer, hazme hombre. Cuando quieras. Buenas. ¿Está el señor vampiro? No, señora, ha salido. ¿Qué quería? Venía a que me hiciera una incisión. ¿La quiere usted contusa? Contusa estará bien. ¿Sabe usted si hace daño? ¿La incisión? El vampiro. ¿Ves la velocidad? Eso. Vamos. Buenas. ¿Está el señor vampiro? No, señora, ha salido. ¿Qué quería? Venía a que me hiciera una incisión. ¿La quiere usted contusa? Contusa estará bien. ¿Sabe usted si hace daño? ¿La incisión? El vampiro. No, señora, es vampiro diplomado. No sabe usted cuánto celebro escuchar eso. Yo es que aquí, entre nosotros, tengo bastante hábito. Caramba, pues eso debe ser cosa de vicio. Bueno, de vicio es poco. Lo mío llega a ser tan compulsivo que en mi casa no tengo tenedores. Anda, ¿y eso por qué? Lo dice la palabra. Que ves un tenedor y nunca sabes lo que puedes tener. La entiendo. Tenía... Perdona, una cosa, verás. Hay un problema tremendo y es que los textos, antes decía Juan Carlos que el humor, y creo que es una cosa obvia y evidente, el humor es serio. De hecho, creo que es el género más serio. Yo no sé, quizá la demostración más clara de que los Oscars no son serios es que jamás se les da al humor, siempre se le da al drama, a la tragedia. La tragedia, llorar es fácil. Hacer llorar es fácil. Hacer reír es mucho más difícil. Entonces, en el humor, obviamente, para que el sentido quede claro, lo que se cuenta hay que contarlo. Si aquí tú te equivocas, que te has equivocado de palabra, no puedes rectificar. Pero sí puedes volver atrás y recuperar tu frase. De tal manera... ¿Dónde era? Perdona, vuelve al sitio. Aquí, ¿no? Bueno, de vicio. Bueno, de vicio es poco. Lo mío llega a ser tan compulsivo que en mi casa no tengo tenedores. ¿Es ahí donde te has equivocado? Yo creo que no. No. No sé dónde me he equivocado. Bueno, es igual, vamos a hacerlo otra vez. En cualquier caso, se trata de dar el sentido de la historia. ¿Cuál es la tontería? El tenedor tiene, de ahí viene su nombre. Si esto no lo dejamos claro, este diálogo no funciona. ¿Vale? Lo hacemos una última vez y ya seguimos. Por no aburrir, normalmente yo no sé si alguna vez han trabajado en esto de la radio. Desde el punto de vista del autor,
escribir es un proceso peripatético, adelgazas, porque llega la noche, te pones el papel encima de la mesa, está en blanco, pasa 1 hora y sigue en blanco, pasan 2 horas y el papel sigue en blanco, vas a la cocina, depende del vicio de cada cual, te fumas un cigarrillo, te bebes una cerveza, bebes un trago de agua, vuelves y el papel sigue en blanco, bajas a la calle, vuelves y el papel sigue en blanco, y media hora antes de empezar el programa se te ocurre la idea. Pues ese trabajo angustioso no es nada comparado con el del actor o la actriz, que lo que hacen sobre todo es repetir una cosa una vez y otra vez y otra vez y esperar mucho, mucho, mucho tiempo. Como esto es un taller breve, ya nos lo prometo, ya no os interrumpo más, ¿vale? Huele a sangre cuando quieras. ¡Huele a sangre! No, huele, no, huelo, leche. Vamos allá. Yo huelo. Y quiere ser actor, que es lo que a mí más me horroriza de todo esto. Venga, huele a sangre, muchacho. ¡Huelo a sangre! Buenas. ¿Está el señor vampiro? No, señora, ha salido. ¿Qué quería? Venía a que me hiciera una incisión. ¿La quiere usted contusa? Contusa estará bien. ¿Sabe usted si hace daño? ¿La incisión? El vampiro. No, señora, es vampiro diplomado. Ay, no sabe usted cuánto celebro escuchar eso. Yo es que aquí, entre nosotros, tengo bastante hábito. Caramba, pues eso debe ser cosa de vicio. Bueno, de vicios poco. Lo mío llega a ser tan compulsivo que en mi casa no tengo tenedores. Anda, ¿y eso por qué? Lo dice la palabra, que ves un tenedor y nunca sabes lo que puede tener. La entiendo. Tenía yo un amigo que tuvo un tenedor y se puso furioso. ¿Por qué? Porque él quería niña. Claro que finalmente tuvo que conformarse con un perro. ¿Y eso? Del tenedor, que lo tenía. El tenedor tenía un perro. Tal como se lo digo, un pez espada. Pero si el pez espada no es un perro. Este sí, le tocabas el morro y te pinchabas. Y decía a la gente, ha salido a su padre. ¿Su padre? ¿El tenedor? No, señora, mi padre es alpinista, pero no tiene perro. Pues los perros le van al alpinismo de perilla. Ahí tiene usted razón. El primo de mi padre, que es inspector de Hacienda, tenía de perilla un pez espada. Y todo el que se le cruzaba decía, ¿qué, Pepe? ¿Ves lo que te está pasando? Estás corriendo. Vamos, sigue. ¿Qué, Pepe? ¿De alpinismo? ¿Y qué decía él? No se llama Pepe. Es lo que tiene. Entonces, ¿el vampiro? ¿Le parece usted bien para las 12 de esta noche? A las 12 clavadas. Por favor, no mencione usted eso, que aquí vive un vampiro. Pero está. No, ha salido. Pues le espero. Muy bien. Un aplauso, por favor. Si os fijáis, desde el momento en que has empezado a correr, el texto ha dejado de tener sentido y a partir de ese momento tú has estado obsesionado con he corrido. Se ha acabado la historia, ¿vale? Tengamos en cuenta que nuestro cuerpo nos dice exactamente qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Deja ahí un momentito el guión. No sé si nos va a dar tiempo después de montar esta parafernalia y hacerlo de la pizarra, pero lo voy a intentar. Micro. O sea, me habéis dado que no suena, lo sé. En los talleres, en las clases, he estado 20 años dando clase en la Facultad Peñazo para los alumnos. ¿Por qué escribo estos textos? Siempre trabajo con mis textos por 2 motivos esenciales. El primero es porque no tengo que pedir permiso a nadie, lo puedo cambiar, puedo hacer lo que quiera. Y el segundo, que es mucho más importante, porque así lo leéis. No queréis, pero vais a leer lo que escribo, ¿vale? Es lo que os está ocurriendo ahora, vais a leer lo que escribo. En mis clases siempre hago 2 cosas. Primero, usar mis textos por vanidad, ¿vale? Y después utilizar ese método que se atribuye a Sócrates, la mayéutica, esto es, yo no digo. Saco de vosotros lo que vosotros ya sabéis, pero no sabéis que sabéis, ¿vale? ¿Me podríais dar alguno de los dos una definición absolutamente incuestionable de lo que es en sonido un primer plano? Algo que no pueda ser más que eso. ¿Qué es para vosotros un primer plano en sonido? Lo que escuchas más cerca. El sonido absoluto. Ya empezamos a tocar las narices. Vamos a ver. Una cosa es una definición inequívoca y otra cosa es una definición que nadie entienda. No es lo mismo. Hay personas que en un momento determinado, en la radio pasa mucho, Juan Carlos también lo contaba, dicen muchas cosas porque no las entienden. Dice, pues yo no la entiendo, la gente tampoco, he quedado listo de narices. No. Hay que
¿Qué quieres decir con sonido absoluto? Lo más cerca al micro. Bien. ¿Lo más cerca al micro es el primer plano? A nivel de realización. No, a nivel de realización no. Yo quiero que me des una definición inequívoca de qué es un primer plano. Lo que se oye perfectamente desde un... O sea, lo más cercano al oyente, por así decirlo. Que se oye desde... ¿Ves? Eres la primera persona en siglos que da una definición bastante precisa de lo que es un primer plano. Hay muchos alumnos dicen primer plano lo que suena más fuerte, ¿no? Si tú y yo estamos hablando y pasa un coche por detrás, en un segundo plano suena mucho más fuerte que nosotros. Pasa un avión por encima, a tomar por saco, suena mucho más fuerte que nosotros. Luego eso no es un primer plano. Otras personas dicen lo más importante. Supongamos una escena, es algo que descubrí haciendo El corazón de las tinieblas, hace unos cuantos años para Radio 3. Yo quería que hubiera una conversación en primer plano y que lo que realmente tenía interés es lo que pasaba detrás. Luego, el primer plano no tiene por qué ser lo que está más cerca. Puede ser, tú y yo estamos hablando y de repente este dice solamente asesinato. Inmediatamente toda la gente te está escuchando a ti. A nosotros no. Ahí está el interés. Primer plano es, como tú dices muy bien, allí donde idealmente situamos al oyente. Cualquier sonido tiene lugar exactamente como si el oyente estuviera en ese sitio, tal y como lo diría según sus fuentes. Eso es un primer plano. Cuando trabajamos con sonidos, que es la manera de generar una profundidad, un espacio, de definir un espacio y de poblarlo, no hay otra que el sonido. En radio, y en esto que es un remedio de radio, es un juego. Lo que no suena directamente no existe. ¿De acuerdo? Entonces no tenemos más recurso para generar la profundidad, el espacio, el movimiento, que los sonidos. El primer plano es, evidentemente, en un estudio lo más cercano. Esto es el primer plano, un micrófono. Si hay 6 micrófonos, cada uno de ellos es el primer plano. Y los movimientos se efectúan físicamente sobre ese primer plano. ¿Vale? Pero luego están todos los sonidos. Los sonidos y los movimientos pueden producirse desde un primer plano hasta un plano lejano. El último plano es aquel que esté más lejos. Si estamos hablando, si nuestro espacio es una casa, o es una cafetería, o es un estudio, los planos son muy poquitos. De aquí a aquí hay 3 pasos, con lo cual no puede haber una gran diferencia ni mucho movimiento. Si estamos en un bosque, desde que llega el coche, desde que soy el coche hasta que llega, ¡wow!, puede pasar la leche de tiempo. Definimos nuestro espacio y lo vamos poblando con sonidos. Sin embargo, por muchos motivos, y voy a citar nada más que 2 o a lo mejor 3, si me acuerdo del tercero, que siempre es la misma cosa, por varios motivos siempre debe tenderse la economía de efectos. Primer motivo, los efectos tienen un ruido. Si tenemos la suerte de que haya un profesional que ya no existe en casa y que haga esos efectos físicamente, podemos hacer todo, pero es muy raro. Además, los efectos deben producirse allí donde deben producirse. Y eso, cuando son efectos grabados, pasa por las manos de ese señor y pasa por un aparato que puede o no responder a tu intención. Al haber una persona que va lanzando esos sonidos, esa persona tiene, porque es un ser limitado, un cerebro y 2 manos, no tiene más. Entonces, si hay muchos sonidos, no tiene manera humana de hacerlo. ¿De acuerdo? Y luego, último motivo, mucho ruido es ruido. Hay determinadas escuelas en la radio que consideran que avasallar al oyente o al espectador es bueno. A mí me parece una barbaridad. Se trata de que el oyente o el espectador entre en un espacio y lo vea de verdad. Sonidos, economía de sonidos. Vamos a plantear, acercaos al micro porque esto, como os he dicho antes, se está grabando para la posteridad y encima se está acoplando para la posteridad. Imaginemos la siguiente escena. Una escena base, una escena muy esquemática. Hay 2 personas en una mansión grande. Están las 2 frente a una chimenea conversando. Fuera hay una tormenta terrorífica, un pedazo de tormenta. En un momento de la conversación, una de esas 2 personas se levanta, va hasta la ventana y la abre. ¿Cuántos efectos diríais que son imprescindibles y suficientes? Imprescindible y suficiente es casi lo mismo. ¿Cuántos efectos y cuáles serían imprescindibles y suficientes para contar esa escena? Lo que acabo de decir. 2 personas frente a la chimenea, conversando, un tormentón fuera. En un momento dado, una de las 2 se acerca a la ventana y abre esa ventana. Yo creo que 2. Digo, ¿cuáles? No te pronuncies, ¿eh? El... No, vamos,
Dejemos a la otra parte que también haga el ridículo. Yo lo hago todos los días y me gusta, ya me he acostumbrado. Hay días que llegas a casa y dices, no he hecho el ridículo hoy, te falta algo. 1. Wow. 2, dime cuáles 2. No, vamos, dices tú qué 2 y luego dices tú cuál 1 y por qué. Lo importante en este caso, como en todo, cuando hay cualquier cosa, cuando haces cualquier cosa, hay que saber por qué la haces. Si no lo sabes, no lo hagas. 2, ¿cuáles y por qué? Creo que la lumbre, o sea, el fuego, Ujú. y el sonido de la lluvia, De la tormenta. de la tormenta. Yo, la lluvia en plano fondo y luego primer plano. A ver, voy a despejar una primera incógnita. No, perdonad, esto es una cosa muy Es tonta. una opinión No, seguro equivocada, pero- vamos a ver, estamos aquí para esto es un taller. Si yo voy a contar lo que sé, fruto de 36 años de experiencia, pues ¿para qué? No, lo que quiero es que vosotros lleguéis a lo que yo sé, que es la única manera de sacar algo de estas tonterías. Primera cosa, el término fondo. El término fondo es una cosa que es una palabra que tiene sentido como adorno estético. Hay una música, entra la locución y la música pasa a fondo. En un ambiente, fondo es todo. Todo lo que suena está en el fondo de algo. No tiene sentido. Hablemos de primer plano y sucesivos planos. Fondo no tiene sentido. Bien, dices tú un solo efecto, que sería la tormenta, y cómo... Por Dios. Dadme uno de mano, qué tontería. Vamos a... Micro, dadme uno de mano mientras... Por favor, lo antes posible. Tenéis uno de mano y me cortáis esta tortura. Mientras... Es por el entusiasmo que pongo en mi trabajo. Estábamos. Decíamos que economía de efectos, los imprescindibles, pero todos los imprescindibles. Si tú no tienes chimenea, no tienes lumbre, ¿cómo coño sabe quien te está escuchando que hay una chimenea? No lo puede saber. Salvo que recurras a una cosa absolutamente horrible, que es que alguien diga, ¡qué buen fuego, eh! Y dice el oyente, ¿qué? Yo no oigo nada. ¿Vale? Como tú dices, 2 efectos. Normalmente la gente suele ser mucho más pródiga que vosotros y dice, pues 4 efectos. ¿Cuáles? Los pasos. ¿Se me oye? Para nada. ¿Cuáles? Abrir la ventana. ¿Para qué? Tenéis la chimenea, ya habéis situado el espacio. ¿Qué hay ahí? Hay una chimenea, hay una tormenta. La tormenta suena apagada, suena no muy lejana, apagada, al otro lado de la ventana. En un momento dado, uno de los 2 personajes, sin dejar de hablar, porque de esa manera se aprecia esa profundidad y ese movimiento, se acerca hasta un punto determinado y en ese punto determinado ese señor de ahí sube la tormenta de volumen y le quita el filtro. ¡Paf! Ya salió otra ventana. Efectivamente, 2 efectos nada más. No 1. ¿Vale? ¿Cuándo sería, por ejemplo, necesario esos pasos? Esa misma escena vamos a cambiarla de sentido, de intención. Tú estás delante de la chimenea, tomándote tu grog inglés, tan oreado, fumándote tu pipa, y ella viene con un cuchillo así a rebanarte el cuello. Esos pasos ahí hacen falta, porque están cumpliendo una función dramática. Si no, ¿para qué? No valen para nada, no aportan nada, no dicen nada, no los pongamos. Vamos a hablar... Perdón. Tengo una duda. Si no podemos hablar de plano fondo en un guión, por ejemplo, ¿cómo indicamos que un sonido pasa de ese primer plano a lo que Pues llamamos... mira, las personas que están en esa... si alguna vez... creo que también se dijo aquí ayer o anteayer, si alguna vez trabajáis o trabajan en la radio, hay un elemento absolutamente imprescindible. Ese señor. Si este hombre quiere... Tú también, pero no en este momento. Si este hombre quiere que tu programa salga mal, el más excelso programa del mundo, él se lo carga sin ningún problema y además sin ninguna responsabilidad. A él no le va a pasar nada. No, es que estaba el guión que no se entendía y se acabó la historia. Por el contrario, si ese señor quiere que algo salga bien, una mierda de programa le hace bonito. Entonces, este hombre es Dios. Y a Dios hay que cuidarlo para tenerlo de nuestro lado, como la Virgen María de esta mañana, o no, de Juan Carlos. No hay que ofender a la Virgen ni a Dios. Este hombre es quien nos va a hacer que todo suene y suene bonito. Este hombre tiene una cabeza, aparte de 2 zarpas, tiene una, en su caso, de zarpas. Este hombre tiene una cabeza, con lo cual él intuye por el guión, y si no en el guión se le dice qué espacio es.
Si es un bosque, en plano lejano, a tomar por saco, ¿vale? Si es una casa, en tercer plano, cortito. Y lo va a interpretar así, según la dimensión de nuestro espacio, si nos da tiempo lo veremos aquí en la pizarra, él va a efectuar esos sonidos de tal manera que sean creíbles y que acompañen a nuestra acción. ¿Cómo se dice? Viene de un tercer plano, viene de un último plano. Un último plano aquí, ¿quieres por favor venir hacia aquí? Por favor, 2 pasos, ya está, se ha acabado el plano. Estamos ahí fuera en la calle, desde la Gran Vía, aquello que se oiga desde la Gran Vía. Viene la sirena del bombero, a tomar por saco. Ese plano es el último plano. Y todos se construyen a partir de ese hasta el primero. Pum, 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 pum. Así de tonto y de fácil. ¿He resuelto tu duda? Sí, no he resuelto tu duda. No, más bien era porque, bueno, en la facultad, en los libros, en todos lados viene que indiques en el guión de PP a PF. ¿Todo eso estaría mal o simplemente No, es a ver, una manera de...? yo me alegra, la intención era otra, era que yo precediera a Juan Carlos, me alegra que haya venido antes que yo, porque así me ahorra algunas cosas penosas. No, todo tiene su sentido. Depende de cuál sea tu intención y luego depende de que la persona humana que va a clase o asiste a un taller o va al cine o habla con un amigo tiene su propio criterio. Entonces, si en un momento dado tú estés trabajando conmigo, como le pasa a ese pobre hombre que está ahí atado a la mesa, trabaja conmigo hace años, ¿cómo se hacen las cosas? Como yo quiero. Cuando termine el taller, tú te vas a la cosa y dices, pues, de lo que me ha contado este imbécil, esto me vale y lo uso, esto me vale y no lo uso y te olvidas de ello, ya está. Esto no es una ciencia, no es una cosa canónica. ¿Qué es lo que podéis sacar de mí, por ejemplo? 36 años de experiencia, que es mucha experiencia. Si yo todo lo que sé ahora lo hubiera sabido hace 36 años, muchas tonterías que he hecho no las habría hecho, ¿vale? Pero no hay absolutamente nada que sea así. Yo intento siempre plantear cosas que sean útiles. Por ejemplo, si alguien te dice las indicaciones siempre antes. Tú vas por la carretera y ves, acaba usted de pasarse la desviación a Granada, ¿para qué coño te vale? No, es... va a llegar, anda, eso es útil. En un guión, si la cosa se avisa después de Periquita, hola papá, llorando, ya no lloras, ya has dicho hola papá, hola papá, eso es útil. Te lo pones después, no es útil. Todo lo que yo os cuente, de verdad, es mucha experiencia, muchos años de experiencia. En los libros, iba a decir que a mí no me gusta ser políticamente incorrecto y mentiría, sí, me gusta mucho. En los libros, con frecuencia, están escritos por gente que no sabe de lo que habla, con muchísima frecuencia. A mí me horroriza, pero es una experiencia que he tenido, sobre todo en España, debo decir, pero la he tenido con frecuencia también, aquella persona que te dice, esto se hace así, ya, ¿lo has hecho? Nunca, coño. O aquella otra persona que te dice, y lo he visto en Radio Nacional de España, le dice al técnico, esto no se puede hacer, dice el técnico, lo estoy haciendo, gilipollas. Es así, ¿vale? Entonces, cuando leamos un libro, como cuando yo diga tonterías, tú me escuchas. Ahora, por educación, si estás en clase porque mando yo, o en mi grupo mando yo, con lo cual no tienes más remedio que escucharme, y después dices, esto, vaya chorrada me ha contado. Y te olvidas, no hay ningún problema. Vuelvo a una noción que es muy importante. Ya sé que la disciplina y la jerarquía son políticamente poco apreciadas, pero, coño, yo soy un hippie, un anárquico, y soy de izquierdas. Si tú no te impones disciplina a ti mismo, alguien te la va a imponer. Hazlo tú. ¡Qué tontería! La jerarquía. Hay determinadas acciones que o alguien toma la decisión o eso es un caos. Pongo siempre un ejemplo muy tonto, pero creo que muy gráfico. Hay una vía de tren, al otro lado un barrizal del Copón, una monjita con niños, y viene el tren al charco. Luego discutimos si es bueno o es malo. Cuando hay una realización, la persona que ejerce ese papel, realizador, es la voz de Dios. Él es la mano de Dios, yo soy la voz de Dios. Cuando termina el programa, ¿me matáis? Sí, no antes. Mientras yo esté a cargo de ese timón, o tú estés a cargo de ese timón, cualquier duda que se suscite, te la callas. Porque lo que vas a conseguir es que esto no tenga lugar, no se haga bien. En la radio, como aquí, no hay más que una sola oportunidad. En la radio hay varias. Si tú estás haciendo un programa y algo sale como tú no quieres que salga, ya no tiene remedio. Si aquí tú metes la pata, has metido la pata. Nos ha pasado estos días, habréis sido conscientes varias veces. Lo has hecho mal,
lo has hecho mal. Cuando estás grabando, lo has hecho mal, no pasa nada. Vamos a repetir una vez. Grabas 2 veces. Tercera vez, Pepe, no vuelvas, vete a tu casa. Entonces, realmente, ¿de qué se trata? De eficacia. Se trata de conseguir un objetivo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, respondiendo a tu pregunta, plano de fondo. ¿Nos veis? Venid aquí un momentito, por favor. ¿Qué hay detrás de nosotros? Una pizarra, 3 micrófonos, una mesa de sonido, un telón. Todo eso es el fondo, todo. ¿Qué significa paso a fondo? ¿A cuál de los fondos posibles? Es, insisto, un recurso estético, una música, que además es un recurso estético que debe usarse con muchísima prudencia. Lo que, si nos da tiempo también, que no nos va a dar tiempo a nada, pero bueno, os lo cuento por si acaso. Lo que debe pretender siempre aquel o aquella persona que trabaje con sonido en la radio, con música, es que la música le haga el trabajo. Cuanto menos se toque la regleta, mejor. La música entra aquí, baja poquito. ¿De acuerdo? Y eso sí que tiene sentido. Estás en primer plano, la música, y baja a un fondo relativo para acompañar tu voz. Es un recurso estético, nada más. Cuando leáis en un libro, hablando de sonidos, primero, imaginemos un ambiente cualquiera. Un bar, una estación de tren, una tormenta, un bosque, el mar. En el momento en que el sonido pasa a un plano más lejano, ya no puedes mover a tus personajes. La única forma de que un personaje se mueva en un espacio es que esos sonidos bajen según se aleja física o psicológicamente. Quiero decir, ahora estoy hablando, tú estás pensando en tus cosas, mi voz se aleja, porque no me estás escuchando. Si físicamente o psicológicamente te alejas de algo, entonces sí hay un alejamiento. Los sonidos, cuando entran en la grabación o en el directo, los efectos, mantienen plano desde que empiezas hasta que terminas, salvo que se produzca un movimiento. ¿Me entendéis? En el momento que hay un movimiento en el sonido, tus personajes están ahí, no pueden hacer nada, están clavados en un espacio. Y ya no hay un espacio, una dimensión que se cree. Nadie puede creerse ese sonido que no se ha creado. ¿Me explico? Bueno, vamos a seguir con la tontería esta. Gemma, cuando me falten 10 minutos, por favor, me lo dices, de manera que terminemos. ¿Vale? Gracias. ¿Eso quiere decir que ya? No, vale. Vamos a hablar, antes de intentar meternos con el croquis, si es que nos da tiempo al croquis, si no, yo casi preferiría las lecturas en lugar del croquis. Vamos a hablar de los tipos de ambientación. Hemos hablado de los planos pueden ser de diversa índole, los hay de intención, los hay temporales, los hay de presencia, que es de lo que estamos hablando ahora, planos presenciales. Como los presenciales son los que vamos a usar, quedémonos con ellos. Voy a hacer rápidamente. Plano de intención, por ejemplo, locución. La locución es un estudio de radio, un programa musical, un programa de compañía, un informativo, donde el sonido de referencia es el silencio. No porque no existe, pero no hay un sonido de acompañamiento y la referencia visual es ese estudio de radio. Una narración, plano de narración. Sonido de referencia, la música. Referencia visual indeterminada. Te están contando una historia, ni ves el estudio de radio, ni realmente estás viendo lo que te están contando, no estás viendo el bosque. Plano de dramatización. Ahí sí que los sonidos lo que hacen es poblar un espacio y describírtelo. Esto es un bosque. Sonidos de referencia, los efectos. Referencia visual, el espacio que estás describiendo. Bien, vamos a hablar de los tipos de ambientación. Me acelero, lo siento. Primero porque es un hábito adquirido en la infancia que me cuesta mucho quitarme, y segundo por lo del tiempo. Planos de ambientación. Los planos pueden ser los tipos de ambientación. La ambientación puede producirse de 3 maneras. Puede haber ambientación descriptiva, que describe una acción, una sensación, un movimiento. Puede haber ambientación subjetiva, que describe algo desde el punto de vista de uno de los personajes de la historia, que tú eliges, el que sea, y una ambientación objetiva. Suena aquello que suena, y no hay más. ¿Vale? Los 3 tipos de ambientaciones son perfectamente útiles los 3. Hay que decir cuál usamos y por qué usamos esa y no otra. ¿Habéis visto la película Tiburón? Sí, pero qué. Pero no os acordáis para nada. En la película Tiburón, voy a contarla para quien no la conozca. La primera escena creo que es la primera. Hay una jovenzuela
¿Por qué jovenzuela? Porque el director quiere sacar dinero y si es un chico pues va a sacar menos. Hay una jovenzuela que está bañándose en el mar, la luna, el agua, y viene un bicho. Y suena pum, 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 pum. Esa ambientación es descriptiva, subjetiva u objetiva. Al micro, por Dios. Subjetiva, yo creo. Subjetiva, decís. A ver, si fuera subjetiva se podría hacer desde dos puntos de vista. Tenemos dos personajes, la chica, que está encantada bañándose. Sería una música apacible, cortada de cuajo, cuando sufre el primer mordisco. O antes del mordisco, los tiburones son cabrones. Llegan y primero primero te rozan porque te están probando a ver a qué coño sabes. Raf. Y una vez que te han probado, dicen, hombre, no está mal. Vuelven por detrás y juegan contigo. Te ponen el morro en la espalda y te empujan mucho rato el que él quiere. Y cuando se ha cansado hace ¡fox! Y se acabó la historia. Entonces, si estuviéramos contando esa escena desde un punto de vista subjetivo de la chica, sería una música agradabilísima. Estoy bañándome en el mar, en pelotas, y encima me pagan. Bien, no pasa nada. Llega el bicho, uff. Si fuera del punto de vista del tiburón, música alegre. Hoy como. No sería otra, ¿no? Si fuera objetivo, ¿qué sonaría? El agua y el grito, porque el bicho no hace ruido. Si hiciera ruido, te daría una señal. No, él no, hasta que te lo tienes encima, no vas a escucharlo. Agua, grito y fuera. Es descriptiva. Está describiendo una acción. El ataque de un bicho, pom, 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 es descriptiva. ¿Me explico? Bien, cuando hagamos cualquier ambientación, se pueden utilizar los tres recursos dependiendo para qué. Es la decisión que hay que tomar siempre. ¿Qué hago y por qué? ¿Por qué es más útil esto? A lo mejor en un momento dado una ambientación descriptiva te va a ahorrar contar cosas que no son necesarias o te va a ayudar a contarlas de una manera más eficaz. Podemos usar las tres, ninguna de las tres a la vez, ir pasando de una a otra. Bien, más cosas que tengamos por aquí. ¿Cómo vamos? Gema. Eso quiere decir que está haciendo autostop al cielo, pero no va a venir. Vamos, 15 minutos. Vamos rápidamente al croquis. Venís un momentito, por favor. Esto es nuestro espacio, ¿vale? Se me ha pegado lo de vale y lo detesto profundamente. Este es nuestro espacio, ya está, punto. Ni vale ni no vale, es nuestro espacio. Este espacio es donde va a producirse nuestra acción. Podría ser un cuarto, una habitación, un bosque, una ciudad. Vamos a decir que este espacio es un piano bar. ¿Por qué un piano bar? ¿Os habéis fijado que los efectos rara vez remiten a lo que son? De hecho, en la radio, cuando yo era joven, todos hemos caído en ese error, en la radio había concursos para que el oyente identificara ¿esto qué coño es? Entre una cortadora de césped y una maquinilla de afeitar es cuestión de volumen, con lo cual ese sonido no está claro, no te dice dónde estás de buenas a primeras. Pero hay ambientes, el ambiente de bar, estación de ferrocarril, la tormenta, el mar, el bosque, que nada más escuchas de eso es un bosque y no puede ser otra cosa. ¿Por qué voy a elegir el bar? Primero porque en el bar puedo situar en un sonido ambiente general, que abarca todo el espacio, puntos concretos de sonido que me van a permitir después hacer un movimiento en ese espacio. ¿Me explico? Entonces, por favor, vamos a... Vete apartando porque esto también está quedando para la historia. Vamos a poner... esto es el bar. Aquí tenemos la puerta, ¿vale? ¡Ah! Aquí tenemos la puerta, punto. Aquí está el personaje A. Aquí hay un piano. Y aquí está la barra del bar, donde B y C, que están esperando a A, lo están poniendo a parir, que es lo que siempre hacen B y C, cuando A todavía no ha llegado. ¿De acuerdo? Bien. La acción... O sea, me dais un espacio que no vale. ¿Hasta dónde tengo que subir? Aquí, por ejemplo, me habéis hecho la puñeta, ya está. A hacer puñetas y viene aquí, ya está. B y C. Cuando empieza la acción, podríamos complicarla
interminablemente, pero vamos a hacerlo también con la manera más sencilla, el esquema básico. El bar, el piano. Sabéis que la barra suena diferente. ¿Habéis estado en un bar alguna vez? Habéis estado alguna vez. ¿Os habéis dado cuenta de que los camareros están absolutamente adiestrados para no mirarte? Estudian para no mirarte. O sea, tienes que llamar su atención. Pero eso, al mismo tiempo, genera una serie de sonidos en la barra que son diferentes del resto de todo el espacio. Cuando empieza esa acción, hay un pianista tocando sus tonadas, está el bar, está la barra. ¿Qué sonidos y en qué orden se escuchan? Sobre el personaje con el que el oyente está... Ah, perdón. Esto es, así me gusta. El oyente. Esta primera pregunta es esencial. ¿Dónde situamos el primer plano? Voy a contaros cuál es la acción. A, que está junto al piano en la puerta, va a ir hasta B y C. El espacio debería ser más largo para que ese movimiento tuviera sentido. De aquí a aquí no hay nada. Supongamos que B y C están un poco más lejos. A, que está en la puerta, va hasta B y C. ¿Dónde situamos el primer plano? En A, en B y C, en un punto indeterminado del espacio. Bueno, lo que haría yo sería, para generar una sensación de movimiento, ir con A y que sonara, bueno, no sé. Eso es justamente la decisión acertada. Quiero decir, si lo que estamos intentando aquí, que tú has muy bien intuido, es generar esa sensación de movimiento, ¿por qué he situado dos puntos de sonido en dos espacios diferentes para que haya esa sensación? Para que el oyente o el espectador, porque el espectador se olvida rápidamente que estamos aquí, el sonido es lo que le va a llevar, tenga la sensación de que A, en efecto, se mueve en esa dirección. La única manera de que eso suceda es que esto se aleje y aquello se acerque. No hay otra forma. Entonces, efectivamente, A es el primer plano. Donde esté A, ahí está el oyente. ¿De acuerdo? Bien. Cuando empieza la acción, estábamos hace un momento preguntando qué sonidos se oyen. El piano y quizás El sonido bar, el ambiente. bullicio, ¿no? Un poco. Todo. Todo. Cada uno en su plano, pero todo está sonando. Empieza la acción, hay un ambiente, un sonido ambiente que suena más o menos igual en todo el espacio. En una tormenta, en cualquier punto de la tormenta, más o menos suena igual. El claxon de un coche, el ruido de un semáforo, esos son efectos de sonido, son fuentes de sonido fijas que te permiten hacer ese movimiento. Pero cuando empieza la acción, aquí, es un espacio cerrado, todo está sonando. Aunque no se oiga, pero está todo sonando. Suena el piano, suena el bar, claro está, el sonido ambiente que te va a identificar ese espacio además, y suena la barra. Este sonido ambiente, obviamente, no cambia, es el bar. Donde estés del bar, suena a bar, más o menos. Ese se va a acercar y este se va a alejar. Vale, están los tres sonidos a la vez. Si tuvierais que contarle, hemos dicho hace un momento que lo que es absolutamente imprescindible es que el control, eso que está ahí, sepa en cualquier momento qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. No vamos a tener tiempo, pero me escribís, yo os lo cuento. El guión debe ser de tal manera claro que cualquier integrante de un equipo, sea en el control, sea en el locutorio, tiene que saber exactamente en cada momento qué quieres de esa persona, cómo quieres que lo haga y cuándo. ¿De acuerdo? Bien. Suenan los tres elementos. Si tuvierais que pedirle al control que pusiera en marcha esa acción, que la generara, ¿cómo lo haríais? ¿Qué le diríais al control? Partiendo de... está entrando en el bar, ¿no? No, está ya dentro. Vamos a no complicarnos la vida. Podemos ir a buscarlo a su casa y traerlo hasta el bar. Es mucho más largo. Está dentro del bar. Iniciamos la acción con A dentro, que va a ir hacia B y C. ¿Qué le contaríais al control y por qué? ¿Las indicaciones que pondríamos en el guión? Cada vez que nos vamos a trabajar para que alguien cumpla nuestros deseos, obviamente hay que facilitarle el trabajo. Hay que decirle, lo mismo que decíamos de los efectos, las indicaciones precisas, exactas, concisas, pero todas las necesarias. Nada se puede quedar que sea necesario para nuestra acción. ¿Cierto? Tenemos tres sonidos. A ver, si tú fueras control de sonido, ¿qué es lo primero que querrías saber? Y voy a decir una perogrullada total. Pero la perogrullada es como si tú llegas... ¿Sabéis conducir?
¿Os acordáis al principio cómo era? Ahora te metes en el coche y ni piensas en ello, vas hablando, llegas a la mesa y no te comes el plato, te comes lo que hay dentro. Nadie te dice, oye, el tenedor se coge así. Es natural. Bueno, pues todo esto hay que asumirlo como algo reflejo. No hay que pensar en ello, pero antes de empezar a trabajar sí hay que saberlo. Si tú fueras control o tú fueras control, y es una perogrullada inmensa, ¿qué es lo primero que querríais saber? Los diálogos que va a haber, ¿no? Por Dios, ¿a ti qué coño te importan los diálogos? Este señor, vamos, es que le tiene sin cuidado. Él va a tener su texto delante y él tiene que meter sonidos. Lo que tú digas, salvo que sea una referencia exacta para ejercer una acción, le importa 3 narices que estés hablando de la Virgen María o de Rodrigo Rato. Le da lo mismo. Es lo que va a decir. Cuando Pepe diga, papá, meto tal cosa. Vale, eso sí le interesa. Todo lo demás le da igual. Volvemos al punto tonto. Esto lo voy a decir deprisa porque además alejándome porque me podéis matar. ¿Qué es lo primero que tiene que saber el control? Que le toca hacer algo. Lo primero, a mí me toca. ¿Por qué? Porque hemos llegado en el guión a este punto. En este punto el control se le dice, control, me ha tocado a mí. ¿Cuántos sonidos se van a producir? 3. 3. Pongámonos en la cabeza de ese pobre hombre. Sé que es difícil, miradlo, pero se puede hacer. Yo lo hago con frecuencia. El control de sonido tiene la dañina costumbre de que... Eso es un mensaje para la posteridad, otro. El control de sonido tiene la dañina costumbre de que según lee algo, lo pone en acción. Diríais, o deberíais tal vez haber dicho, que lo primero que tiene que saber el control después de saber qué le toca es qué elemento pone en acción. Si es un CD, si es una carpeta de ordenador, si es una grabación en cinta, que todavía se usan, si es un vinilo. Pero en el momento en que el control lea CD, tal, corte tal, ¡paf!, lo suelta. Y de repente dice, ¡oh, no! Si son 3 a la vez, ya no puedes hacerlo. ¿Vale? ¡Ah! Vale, ya puedes hacerlo ya. Esto, en una grabación, te obliga a empezar otra vez. En un directo, te ha arruinado la cosa. Número de elementos que el control tiene que poner en funcionamiento. Entran a la vez. Ya sabe el control que no es uno. Tiene que leer más abajo y ver qué entra a la vez. Aquí tenemos 3 elementos, pam, 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 pam. Los 3 tienen que entrar desde el principio a la vez. ¿Qué otra cosa debería saber el control una vez que sabe que le toca y que es más de un elemento? Que sea absolutamente imprescindible para su trabajo. Puede ocurrir, y voy a ahorraros tiempo y tortura, ¿puede ocurrir que alguno de esos elementos o todos entren en planos diferentes? Puede ocurrir, ¿verdad? Número de elementos, plano para cada uno de ellos. Puede ocurrir que uno de esos elementos entre tratado el sonido, esto es, que haya eco, que esté filtrado. Número de elementos, plano para cada uno de ellos, tratamiento para cada uno de ellos. Puede ocurrir que uno o todos esos elementos entren comenzado el corte. Imaginemos, esto es un pub, un piano bar, tú entras y empieza la música, te están esperando, no hay otro motivo. Luego, obviamente, esa música tiene que estar ya empezada. Número de elementos, plano para cada uno de ellos, tratamiento sonoro para cada uno de ellos, punto para cada uno de ellos. Si no hay ninguna indicación al respecto, por defecto se entiende que es un solo elemento, primer plano, sonido natural y principio de corte. En cualquier otro caso, todo eso tiene que saberlo el control antes de decirle qué elementos hay. De esos 3 elementos que tenemos ahí, ¿cuál pediríais primero? La primera indicación de los 3, ¿a cuál se referiría? ¿Y por qué? Ambiente bar. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que estar como de colchón, ¿no? Si no hay eso, no sabemos que estamos en el bar. Bueno, pero eso no es un motivo. ¿No? No, eso es un no. ¿Por qué? Quiero decir, ¿qué más le da al control saber eso en primer lugar o en tercer lugar? Tiene que sonar. Ya está. En el momento en que suena, ya sabes que estás en un bar. Le importa 3 narices, que se lo digas antes o después. Sabe que hay 3 elementos. ¿Cómo vas a saber que hay nada más que 3? O los numeras, o pones tal cosa y tal cosa. Cuando llega la I, la copula dice, ya no está. Estos son, no hay más. ¿Qué más le da el orden? Sí es ese sonido, pero ¿por qué? Yo creo que metería incluso, o sea, porque tenemos que contextualizar al oyente de dónde está, pero también... Es lo que ha dicho ella, sí, sigamos, perdona. Bueno, no, quería decir que aparte es el único sonido que se expande en toda la habitación de forma clara, porque el piano, en función de dónde estés, se va a ir con Vamos a ser más claros y más... Tienes cierta tendencia
a complicarte la vida en la exposición. Es el único sonido que no cambia. Una vez que ese sonido entre en escena, el control se puede olvidar de él y eso es una ayuda para él. Ya sabe que de ese elemento no tiene que preocuparse más. Entran a la vez. En plano medio, ¿qué es un plano medio? Algo que suena igual en cualquier punto del espacio. No es un plano de presencia, es un plano general. En plano medio, ambiente bar. ¿Qué es plano medio? Pues como es un bar, si fuera una estación de metro, un vagón de metro, fuerte. Si es un bar, a un nivel que claramente sea un bar que obligue a los personajes a hablar un poco fuerte, a proyectar la voz, mejor dicho, más que hablar un poco fuerte, y que sea creíble. En plano medio, ambiente bar, que no cambia de plano hasta terminar la escena. Bien. Después de ese plano medio, el control ya se olvida de ese sonido, ya lo tiene, vale, no quiero saber nada más de él, no tengo que preocupar más de él, ahora me voy a dedicar a los otros dos sonidos. ¿Cuál pondríais en primer lugar? El piano, porque empieza ahí la acción. Estamos con el personaje que está ahí, ¿no? Sería absolutamente indiferente o inverosímil, que decía Cantinflas, sería inverosímil de todo, pero sí, da lo mismo, pero siempre se tiende a poner primero el primer plano, lo que está en primer plano, y luego lo que está en un plano más lejano. ¿Le diríais al control piano en primer plano y luego tal, o qué le diríais al control? Primer plano y desvanece. A medida que vaya pasando. Como el piano se desvanezca vas a llevarte un Prefiero- susto, pero un susto de cojones, hostia, No a ¿qué ha nivel- pasado con el piano? No a nivel físico, sino a nivel de Al plano. desvanecer, utilicemos los términos, desvanecer es que desaparece. Y el piano no va a desaparecer. El piano, estemos donde estemos del bar, va a seguir sonando. Donde sea del bar, eso va a seguir sonando. Más fuerte, más flojo, pero eso va a seguir sonando. De hecho, no mucho más flojo. Entre aquí y ahí, ¿habéis estado una vez en un piano bar? No hay tanta distancia. Tú estás en la barra y estás oyendo el piano. Estás ante el piano y si prestas atención, el oído humano es selectivo. Oís música. Si tú te quieres fijar en el bajo o la batería o en el violín, es lo que oyes por encima de todo, es selectivo. No, ese no es el problema. El problema es que tiene que sonar. Vamos, no es el problema. Eso no es la historia. La situación es que los tres sonidos están sonando, los tres efectos están sonando todo el tiempo, cada uno en su nivel, dependiendo del movimiento. Voy a ahorraros tiempo porque además no tenemos mucho. Gema ha desaparecido, de hecho. Ah, no, está ahí. Mi reloj vital está ahí. Hemos dado una definición, perdón, hemos indicado al control ese primer elemento, que es el ambiente bar, que no cambia de plano para que se olvide de él. Si en los otros dos elementos que hay, ¿cuál es la manera en la que el piano y la barra van a intercambiar sus planos respectivos? ¿De qué forma? Pues el piano va... Es que no quiero decir plano fondo, pero el piano No lo quieres decir y no vas a decirlo, obviamente. va a pasar a otro plano y o sea, va a ir a un plano menor, no sé. Vamos, te voy a ayudar un poco. Yo te diré lo que yo pondría en el guión y tú me Eso lo es dices eso es cómo sería correcto. Eso es lo que te pregunto. Piano, PP a PF y barra PF a PP. Y ahora ¿Tienes corrígeme. una barra de hierro, por favor? Vamos a... Ella quería decir primer plano a segundo plano. Yo cada vez que yo diga, vale, me podéis dar con la barra de hierro, cada vez que tú digas plano PF, dices, PF que es posferidium. Para que me corrijas y aprendamos. No, plano de fondo no existe. No existe otra cosa. El fondo es un recurso estético referido a la música, punto pelota. Te diga quien te diga lo contrario, insisto, si no te lo crees, no te lo creas, pero mientras estés conmigo te voy a obligar a trabajar así y después que no estés conmigo, plantéate si eso es razonable o no lo es. No hay más. El piano va a pasar de un primer plano a un plano más alejado y la barra va a pasar de ese plano alejado a un primer plano. ¿Cómo se va a producir esa traslación de planos? En relación la una con la otra. A ver, ¿podéis venir los dos? No, tú ahí, por favor, tú eres B y C y tú eres A. Manu, pon tus pecadoras manos de tal manera que todo el mundo las vea. En alto, como si la... No, por Dios, no estás detenido todavía. No, todavía no. Pon las manos así. Sé que es amigo vuestro, también es amigo mío. Estas son las manos de Manu, esto es la regleta donde está el piano, el primer plano, y aquí está la regleta, quieto ahí, donde está la barra, en un plano lejano. ¿De acuerdo? Bien. ¿Queréis, por favor, tú eres B y C y tú eres A? ¿Quieres irte a B y C? ¿Quieres irte perdón, A, que tú eres A, ¿no? ¿Quieres irte acercando hacia... Por favor, vete... ¡Para! Sigue.
¿Veis la traslación cómo se hace? Uno en relación al otro. El piano se acerca y la barra se aleja, o al revés, el piano se aleja y la barra se acerca, exactamente en relación el uno con el otro. Exactamente así. ¿Cómo se le explica esto al control? Piano, bar, intercambian planos según acción. Y se describe la acción A junto a piano, va hasta B y C junto a barra. Ya tiene el control todos los elementos que necesita para efectuar ese movimiento exactamente como queréis vosotros que lo efectúe. Está mirando, dice, según una persona se acerca y otra se aleja, así tengo que hacer esa inversión de planos. Pero en esto, si os habéis fijado, hay una paradoja. Y lo que acabo de decir es una gilipollez. ¡Oh! ¿Cuál es la paradoja? El intercambio de planos. He dicho A junto a piano, se acerca a B y C junto a barra. ¿Por qué sabe el control quién es A y quién es B y C? Pongamos que fuera solamente A se acerca a B. A junto a piano se acerca para que no sea por el número de personas. A junto a piano se acerca a C junto a barra. ¿Cómo sabe el control quién es A y quién es B? Lo indicamos. No, muy sencillo, porque A está ahí, al lado del micrófono. Y eso es el primer plano. Si el piano está en primer plano, A es la que está en el piano. No hay otro motivo. El control ya sabe que eres A, aunque seas lo que seas. Una horda. La horda es A. La horda está en primer plano, que es donde está el piano. Le hemos dicho, según acción. Pero la acción es justamente al contrario, porque si tú te mueves del micrófono, dejas de estar en primer plano. Aunque en la ficción A va hasta B y C, en el estudio B y C se acercan a A, porque va a estar todo el tiempo en el micrófono. ¿Me explico? ¿Se ha terminado el tiempo? Se ha terminado el tiempo. Siento de verdad, porque me hubiera gustado hacerlo sufrir a estas dos personas leyendo sobre música. La música, voy a ir muy rápido, dar 2 o 3 nociones. La música cumple 3 funciones esenciales. Una primera, estética, que hemos hablado antes, acompañar una locución, acompañar una narración, darle un sentido, darle una belleza, ser como el suelo sobre el que se camina. Y lo hubiéramos visto, ese suelo es como el suelo real. Si estás mirándolo muy fijamente, tropiezas y te caes. Si no lo miras, tropiezas y te caes. Es algo que tiene que sostener tu narración y hacer que la cosa avance. Tiene otra función, o puede tenerla, que es una función descriptiva del lugar. Pues se puede ser groseramente obvio, Galicia, gaitas. No. Pero por lo menos que esa música pueda referir a un espacio concreto, geográfico, que nos interese. Y luego tiene una función, digamos, ortográfica, ráfagas, puntos musicales que hacen el papel de puntos, de comas, de puntos suspensivos, aquello que va acompañando esa acción. Lo veríamos, lo hubiéramos visto, no lo vamos a ver. La burbuja es esto, es generar en el oyente un programa de radio, un espacio radiofónico. Es lo más parecido que yo conozco a un bar. Esto es en el sentido de que el oyente entra cuando quiere, no cuando tú quieres, se queda el tiempo que él quiere, no el que tú quieras, y se va cuando él quiere. Si una vez que ha entrado en tu espacio entiende lo que pasa, lo vive y se siente bien tratado, es como en un bar, vuelve y trae amigos. En el momento en que no se siente bien tratado, se siente insultado, no entiende qué está pasando, has perdido un oyente para toda la vida. Señoras, señores, siento no poder ir más allá, pero como dice Mayra Gómez Kemp, o decía, hasta aquí puedo leer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Lleváoslo, para vosotros para toda la vida.